Buenas tardes, compañeros y docente. Mi nombre es Mayvilizet Ramírez Salcedo y les voy a hacer la presentación de la justificación metodológica de un diseño cualitativo. Bueno, la investigación cualitativa, pues sabemos que cuenta con una gran variedad de diseños metodológicos que nos ayudan a entender los fenómenos educativos de acuerdo con la naturaleza del problema de investigación y los objetivos de estudio. En esta presentación analizaré un artículo científico cualitativo relacionado con la enseñanza del inglés en las escuelas rurales del departamento del Quindío, un estudio que se aproxima mucho a mi línea de investigación doctoral y también me permite identificar cómo un diseño cualitativo se aplica en un contexto educativo real. Esto pues ayuda a sentar unas bases muy importantes para mi propio estudio. También a partir de este análisis revisaremos la pertinencia del diseño, las técnicas utilizadas por este estudio, los participantes y los principales resultados que se pueden contrastar con referentes teóricos estudiados sobre la investigación cualitativa. El artículo se llama La enseñanza del inglés en las escuelas rurales de Colombia, retos y oportunidades. Este artículo corresponde a los docentes Jacqueline García Botero y Cristian Camilo Reyes de la Universidad del Quindío, donde aborda la enseñanza del inglés en las escuelas rurales del departamento del Quindío mediante un estudio de caso cualitativo. Los autores buscan comprender las dificultades y las oportunidades presentes en el contexto rural, más que medir variables o establecer relaciones estadísticas. Precisamente como Hernández Sampieri explica, sobre el estudio de caso, que es muy pertinente cuando se pretende analizar un fenómeno contemporáneo dentro del contexto real. Esto pues es una característica que se evidencia claramente en esta investigación. Continuamos con la justificación del diseño. Los autores seleccionaron un estudio de caso múltiple cualitativo porque ellos querían entender las experiencias de diferentes actores educativos dentro del contexto natural sin intervenir en las condiciones donde se lleva a cabo el estudio. Esta investigación cualitativa busca precisamente eso, escuchar, observar y comprender los fenómenos en un contexto real, natural. Y el estudio de caso le permite profundizar en esas situaciones particulares. Este diseño también facilita interpretar las prácticas de enseñanza del inglés considerando las características propias de las escuelas rurales. Bueno, ¿cuál es la coherencia metodológica? Otro aspecto muy importante es que los autores utilizaron entrevistas, utilizaron observación, análisis documental, las cuales son unas técnicas que nos permiten obtener información desde diferentes perspectivas. También esto coincide con lo planteado por Elgado Hito y Romero García, quienes señalan que los estudios cualitativos, la combinación de técnicas nos ayuda a fortalecer la comprensión del fenómeno que estamos estudiando y también, además, pues, de que la triangulación de distintas fuentes aporta pues, una mayor profundidad y una credibilidad a los resultados que obtenemos. Bueno, ¿quiénes fueron los participantes de este estudio? Utilizó un muestreo intencional seleccionando participantes directamente relacionados con la enseñanza del inglés y pues los que conocen el contexto en estas escuelas rurales, que son los rectores, los docentes de inglés, coordinadores académicos, también hizo parte el coordinador de bilingüismo del departamento en ese momento y también otros actores pedagógicos. Bueno, ¿cuáles fueron los principales resultados? Este estudio identificó diversos desafíos para la enseñanza del inglés en las escuelas rurales y también unas oportunidades. Entonces, estos resultados muestran que existen limitaciones relacionadas con los recursos, con la infraestructura, con herramientas tecnológicas que son insuficientes, la formación docente que es escasa porque no hay cursos, no hay programas pedagógicos para fortalecer las habilidades de los docentes. También una dificultad es la continuidad de las políticas de bilingüismo, pues que son programas que se inician en ciertos gobiernos, pero pierden trascendencia en el tiempo y que además no son coherentes con la realidad de los contextos educativos, en este caso el contexto rural. Sin embargo, pues también identifican oportunidades importantes, como que es súper importante fortalecer la formación de los docentes en el idioma a través de capacitaciones, programas, también incorporar las voces de la comunidad educativa, que ellos son los que nos dicen cuáles son las necesidades y pues diseñar estrategias acordes con lo que ellos dicen. Esto pues es importante para poder establecer estrategias que mejoren la calidad de la enseñanza. Y bueno, finalmente, como conclusión, desde mi perspectiva, yo digo que este artículo aporta elementos súper valiosos para mi investigación doctoral porque también analiza la enseñanza del inglés en un contexto colombiano. Aunque los autores emplearon un estudio de caso, yo estoy considerando un diseño etnográfico que me permitiría como una inmersión mucho más profunda en las prácticas cotidianas de los docentes y asimismo pues en la cultura escolar. Esta investigación demuestra que la elección del diseño siempre debe responder al problema de investigación y a los objetivos, que es un principio fundamental de la investigación cualitativa.
Yo diría que también que este análisis me permitió comprender que la investigación cualitativa exige la coherencia entre el problema, como lo mencionaba, el problema y los objetivos, sino también con el diseño metodológico, las técnicas de obtención de la información y el contexto donde vamos a desarrollar el estudio. Más allá de aplicar un método, yo considero que como investigadores debemos seleccionar el diseño que mejor nos permita comprender la realidad educativa. En este caso, el artículo constituye un referente importante tanto para la comprensión de la enseñanza del inglés en Colombia como el fortalecimiento de mi propio proyecto doctoral. Muchas gracias y de antemano les agradezco los comentarios. Feliz noche.